Buenas tardes, Día Político por TSI. Quiero saludar rápidamente a mis invitados, doctor Augusto Aguilar, Un placer, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y también saludo al actual consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, el abogado Germán Lobo. Mucho gusto, un placer, ¿Todo bien, verdad? placer estar aquí con usted. Bien, perfecto, gracias, igual. Miren, nos tienen entretenidos en un círculo los políticos que lo más que queremos los hondureños es que se sienten a dialogar. La Iglesia Católica ya dio un comunicado, la Iglesia Evangélica ya dio también su comunicado, la comunidad internacional pide lo mismo, gobiernos amigos piden lo mismo, pero mientras nos tienen en este circo político, la pregunta de los hondureños es, ¿y las reformas electorales para cuándo? Doctor Augusto Aguilar. Bueno, tengo entendido que se ha trabajado en el Consejo Nacional Electoral sobre algunas propuestas que no están de manera concreta, están, me imagino, en el nivel de discusión, pero hay cierto interés en que se hagan algunas reformas. En ese sentido serán los consejeros los que tendrán que tomar la decisión de si hacen la propuesta al Congreso Nacional, porque ahí es donde tiene que aprobarse cualquier reforma a la ley electoral y con votación calificada. Pero antes de platicar con el abogado Lobo, pero estas tienen que ser aprobadas y ratificadas antes del llamado a elecciones primarias o no? No necesariamente, porque hay varias, o la mayor parte de las reformas pueden hacerse en cualquier tiempo, en cualquier fecha. Ah, no, pero si son constitucionales tienen que tener ratificación. Y por eso les decía, de la mayor legislatura. parte, algunas sí necesitan reforma constitucional. Para dar un ejemplo, la segunda vuelta Reforma tiene que ir constitucional. primero reformar la Constitución y después reformar la ley electoral. ¿Hay alguna iniciativa ya por parte del Consejo Nacional Electoral, abogado Lobo? Muy buena, mi amigo Ramón. Ramón, hasta el momento el Consejo ha venido trabajando en ciertos talleres y en uno que participó el doctor Aguilar, y donde se estuvo analizando la ley. Sin embargo, todavía no ha llegado a un documento definitivo. Ok. Más se tenía previsto hacer una presentación sobre esto que se obtuvo en el taller a los partidos políticos y a la sociedad civil, y debido a las circunstancias que está viviendo el país política, entonces se suspendió dicha actividad para no arar en un suelo desierto. Entonces sí se está trabajando por parte del Consejo Nacional Electoral, pero hay que hacer mención, Ramón, que antes de hablar de reformas electorales, debíamos de hablar de cómo fortalecer las instituciones electorales del país. Como por ejemplo, cómo fortalecemos el Registro Nacional de la Persona, el mismo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral que está acéfalo, le faltan 2 miembros, la elección que está pendiente todavía de política limpia, y que nos falta todavía la aprobación de la ley de procedimientos en materia electoral que le corresponde como herramienta al Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, antes de ir a hablar de reformas, debemos de generar conciencia y hay que analizar, porque todo esto es una medición de cálculos. Hay que preguntarle a los políticos si les conviene la actual ley electoral. O su reforma. O su reforma. Ahora, mire lo que me está diciendo el abogado Lobo. Y no deja de tener razón. Yo creo que su apreciación es muy lógica y lo que expone aquí en el programa debe llamar la atención. Primero fortalezcamos, dice, las instituciones electorales del país. Y es cierto, un Tribunal de Justicia Electoral que quedó solamente con la abogada Miriam. Sí. Miriam Guzmán. Miriam Barahona. No, Miriam Barahona, sí. Miriam Barahona. Porque se fueron 2 magistrados. Inclusive la unidad de política limpia, creo que también. La unidad de política limpia está amparada en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Pero ahí no dicen nada. Es que el artículo 80 se aplicó ahorita porque había intereses políticos muy fuertes, doctor. Pero mire, es cierto, esta unidad de política limpia también debería aplicarse el artículo 80, pues. Se le aplicó el artículo 80. Pero y por eso es que está ahorita. No, pero aplicárselo en el sentido de que, bueno, que los declaren desiertos y que nombren sustitutos interinos. No, pero como la vacante no es absoluta. Bueno. Sí.
Creo que en esto de la materia electoral, algunas cosas podrían considerarse Sí. porque no afectan directamente a los partidos políticos, sino que para mejorar el proceso en cuanto a la calidad de las elecciones. En casi todos los países de América Latina en los que yo he estado como observador internacional, le han incorporado tecnología a los procesos electorales, a todo el trabajo de organizar y desarrollar elecciones. Eso nos ha faltado mucho a nosotros. De tal forma que esas cosas sí pueden ir mejor tomándose decisiones, reformando la ley electoral. Por ejemplo, vea, hay un problema en la transmisión de los resultados, casi siempre aquí ha sido un problema. Sobre eso debería estar trabajando. No tener que contratar empresas para que vengan a hacer un trabajo cuando ya todos los organismos electorales del continente tienen su propia metodología, su propia tecnología, sus propios recursos humanos y sus propios equipos. Entonces, usted propone aquí en el programa Sí. dos reformas electorales importantes, segunda Sí. vuelta o balotaje Sí, y la TREP. Y hay otras cosas que podrían mejorarse. Pero, y ahora, algunas cosas sí, pues, afectan los partidos y ese tipo de decisiones ya no las toma, diríamos, el organismo electoral y más ni siquiera en el Congreso, sino que son las direcciones de los partidos. Sí, lo que dice el abogado Lobo. Exactamente. Que hay que depender también de la voluntad que tengan los Así partidos es. políticos. Mire, Ramón, y siguiendo la línea del doctor y lo que le comentaba yo de fortalecer los Sí. órganos electorales. Claro. Mire, no podemos seguir con un órgano electoral que por simple mayoría toma decisiones. Que ahí se ponen de acuerdo dos y dejan marginado uno. Entonces, para usted debe existir la Sí. unanimidad. No, para mí debía existir más, pensando en la democracia, no pensando en cuestiones partidarias, orientando a la población y promoviendo la calidad electoral que nosotros queramos tener. Sí. Hay que promulgar que sea más miembros del Consejo Nacional Electoral y donde nos permita tener las decisiones por una votación calificada, no la mitad más uno. Porque aquí nos ponemos de acuerdo dos y hacemos lo que queremos dentro del Consejo Nacional Electoral. En otros países, sus miembros no son 3, son 5. Entonces sus decisiones se toman por 4. Ya despejamos cualquier tipo de duda que dos se pusieron de acuerdo. Y otra situación que sí necesita reforma constitucional y que para mí, y por la experiencia que he vivido dentro del Consejo Nacional Electoral, que los suplentes deben de participar en las sesiones del Pleno, con voz, no con voto. Porque en algún momento se les incorpora y desconocen la temática de la que se está tratando. Sí, porque históricamente, Sí. disculpe, abogado, que lo interrumpa, históricamente en ese Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, o antes Tribunal Nacional de Elecciones, Sí. ahí es que se han puesto de acuerdo los partidos políticos. 1 o 2, hoy siempre ha sido así, siempre 1 y 2, para tomar decisiones que toman o que dan el rumbo político de determinado tiempo electoral. Yo creo que lo que usted propone es cierto, es decir, una mayoría calificada. Mayoría calificada. Sí. Una Porque mayoría es más calificada. difícil. Yo creo que es lógico. Sí, pero es algo importantísimo. Ajá. Del 2004 para acá es que es tribunal. Antes era Consejo Nacional y tenían representación todos los partidos. No, antes era Tribunal Nacional de Tribunal Elecciones. Nacional de Elecciones. Estaban todos los partidos Correcto, políticos. entonces la cantidad de miembros era mayor. En tiempos de cuando estuvo Arturo Echenique, que estaba Daisy Enchecta. Correcto. Acuérdese que la democracia cristiana tenía Su un magistrado. representante. Yo creo que eran 5 miembros, si no me equivoco. Eran 7 y la Corte 7. creo que tenía 1. Cuando era par, Sí. que solo habían 4, entonces la Corte se encargaba de nombrar uno más para resolver el problema. El conflicto que se dé. Exactamente. Pero sí, ya no podemos seguir, yo digo, para ir fortaleciendo la democracia. Y creo que el doctor ha hecho, en su vida política, ha venido promoviendo eso, de promover la democracia. Entonces, debíamos de cambiar ese modelo y donde nos garantice y no nos cree duda que dos se pusieron de acuerdo Sí. y que le juegan la vuelta a otra. Mire, la ley electoral, así como está estructurada, y así como la estructuraron en el periodo pasado, está solo para garantizarle la participación a los partidos
grandes, mayoritarios. A los partidos alternativos los dejan en una total desventaja. Está diseñada esta ley electoral actual para fortalecerse los partidos tradicionales. Hay un partido que históricamente gozó de las mieles del poder, estando nacionalistas o liberales, ya sabemos que fue la Democracia Cristiana. Siempre tuvo su representante, la Democracia Cristiana. Tenía el Pino su representante como suplente, o estaba el representante de la UD, cuando eran solo 5 partidos políticos, allá también marginado, y eran ellos los que tomaban las decisiones y que las siguen tomando. Pasó en la última elección, ha pasado en los últimos procesos electorales, que el bipartidismo, ahora tripartidismo, se ponen de acuerdo. Vamos a la pausa, me permite, ya regresamos. Ahora, ¿cuáles son las reformas puntuales o las que son más urgentes hacer? Bueno, en orden de importancia que debería analizarse es lo de la segunda vuelta. Correcto. Por supuesto que ahí afecta a intereses de los partidos políticos, puede ser a favor, no se sabe qué es lo que realmente aquí si beneficiaría a alguien. A mí parece que no. Lo que sucede es que lo de la segunda vuelta ya solo hay 3 países en América Latina que no la tienen: México, Honduras y Paraguay. Con el aumento de los partidos políticos en estos países ya no hay uno solo que pueda obtener ni siquiera el 40% en una primera votación, y por eso en todos los países han implementado la segunda vuelta, para que en esa segunda, perdón, que valga la redundancia, sí se garantice que el que resulta electo lo hace con más del 50% de los electores. ¿Qué otra figura, doctor? Mire, ahí está el problema de la integración de las mesas, que sigue siendo pendiente, que hay que resolverlo. Le hablaba la vez pasada también de la cuestión de la transmisión de los resultados. Probablemente también es importante considerar, importantísimo lo que le voy a decir, los requisitos para formar un partido político y los requisitos para que no pierdan su personalidad jurídica. Porque de continuar así, nos va a pasar lo de Guatemala, que llegó un momento que tenían más de 20 partidos políticos. Y por ahí vamos. Por las facilidades que se dan. Para ahí vamos. Y lo peor en este caso es que algunos partidos, no voy a decir que todos, se inscriben por el interés personal de obtener ventajas económicas, por el pago de la deuda o por las deducciones que hacen a favor de los partidos para efectos de capacitación. Mire lo que plantea el doctor. Yo tengo una propuesta. Son 3. ¿Cuál es su propuesta? Mire, yo he venido, y a ver al doctor si me ayuda por acá. Nosotros hemos venido proponiendo, así entre amigos, de que la ley electoral en su momento permita que al tiempo que se hacen las primarias, algunos partidos puedan generar alianzas e irse a elecciones interpartidarias, como que fueran un partido con varios movimientos, para que saque su representación. Esa es una propuesta que podríamos visualizar en el futuro, de permitirle, digamos, 5 partidos quieren sacar un candidato único, que se vayan a primaria, para que no sea dedocráticamente, que vayan a primaria, que le permita dentro de la ley electoral, el día que se convoca a primaria, que ellos pueden hacer su elección interpartidaria. Pero con planillas diferentes en municipales y diputados. Sí. O juntas. O puede ser a nivel de presidencial, o puede ser en conjunto. Ahí hay que definirlo. Y hay otra situación, que la ley electoral actual, por eso le digo, está diseñada para fortalecer a los partidos grandes, que debía de ser abierta, que todas aquellas fuerzas políticas se les permita participar en los niveles que consideren que tienen potencial, y no que le ponen una camisa de fuerza que tienen que inscribir los 3 niveles: presidencial, diputados, que son 14 planillas que le exigen, y le están exigiendo ahora 200 planillas de corporación municipal. Y a veces tienen... Pero ahí usted les mata el negocio. No, perdóneme, auditorio, por la expresión. Sí. Pero es que con lo que usted dice, les está matando el negocio a los que dice aquí el doctor Augusto Aguilar. Están viviendo todo el tiempo del erario público, de tener algún beneficio al momento de conformar un partido político. Es que la variante debe ser otra, no la intención. Porque usted le quita la oportunidad a alguien que vaya a nivel presidencial. Si es ahí donde está la ganancia, pues. No.
¿Dónde está la ganancia? No. ¿Dónde pagan el voto? No. No, lo que La deuda política. No, la deuda política. ¿De dónde surge la deuda Se ha política? estado pagando hasta este último año el 15% Sí. de lo que obtiene el más votado. Por ejemplo, en esta Ese es un error, la penúltima- No, la- ya, eso no se da así. Sí, no, ya la No, ley. ya no se da así. Pero no, se aplicó la última vez. Pero ya para la próxima elección no va a ser así. Pero ¿cómo? ¿Ahorita se aplicó? Sí, se explicó. Pero ¿por qué quedó como artículo transitorio que hasta en la próxima sí va a ser así? De esa manera, por eso le dieron 9 millones cada partido político, de los pequeños y hasta algunos sacaron menos de 5 mil votos. Esa se reformó no solo para esta próxima elección, Sí. sino que tuvo lugar en la elección pasada. Sí. Y ya no se le calcula en razón del voto válido obtenido a nivel presidencial, ya no. Sino también la acumulación de votos que usted saque a nivel municipal. Correcto, favoreciéndolo más todavía. Pero eso es aplicable en el transitorio que quedó para las próximas elecciones. No, se aplicaron Se en la aplicaron elección en el 2021. En 21, sí. Bueno, Entonces, no solo ya se le dio dos parámetros de que puede pagar la deuda política y es el 10%, no es el 15%. El 10%. no, estaba el No, 15%. era el Era el 15%. El 10% se pagó. No, pero era el 15%. Pero en esta se pagó el 10%. bueno. Y eso quedó derogado. Ok. Entonces, ahora es la adopción que se calcula la deuda política o por los votos presidenciales obtenidos Por lo municipal. o por los municipales. Bueno, Pero siempre tratando de favorecer a los partidos. Porque es la diferencia. Es donde más votos ha sacado. Si en el nivel presidencial un partido pequeño es donde han sacado más votos, entonces se paga por ahí. Así se hizo con el Partido Liberal. no, pero es que siempre le pegan. Exactamente. Siempre le pegan y siempre dicen lotería. Doctor, Siempre dicen, siempre doctor, dicen lotería o bingo los partidos Doctor, pero alternativos. esa reforma no se dio en razón No, de favorecer a los partidos alternativos. No, por supuesto que no. No se dio en razón de eso. No, yo sé que sí. Ahora, yo creo que el caudal de partidos políticos en Honduras tiene que revisarse. Y tiene que revisarse también la inscripción. Tengo entendido que hay 5 partidos políticos que han solicitado inscripción nuevos. Sí, hay 5 partidos, 2 ya presentaron ¿La solicitud? las firmas que respaldan la inscripción, los otros están en ese proceso de Imagínense, caudal. es decir, si estos 5 partidos entran a la arena política, ¿cuántos serían entonces por todos? Serían 20, ¿va? 19, Porque hay 14 ahorita. 14, más 5 serían 19. Demasiado. Pero como hubo 2 que no obtuvieron los requisitos Son para cua- permanecer, Son 4 los que hay pendientes de que el Consejo tome Sí, resolución de, ahí hay de hacerle una- su sí, pero- suspensión. ¿Y caso resuelve el Consejo Nacional Electoral, pues? No resuelve, amigo televidente. Y aquí está uno de los consejeros suplentes. Si no se reúnen para resolver estos temas. Y ahí están 4 partidos políticos esperando cuál es el futuro que van a tener en el argot político del país. Y miren, si el Consejo Nacional Electoral resuelve en contra, ellos van a ir a la retroactividad de lo que pasó en la sala constitucional, sí, y que todavía, benefició a su partido político. ¿Ah? ¿La Alianza Patriótica? Sí. Sí, presentó un recurso y le favoreció la resolución de la Corte Suprema. Correcto. Sí. Ellos pueden Correcto. apelar a eso. Si el Consejo le resuelve en contra. ¿Por qué no resuelve el Consejo? Bueno, ¿Qué le pasa con los consejeros? no, yo creo que mis compañeros ahí tienen que tomar una posición, porque es viable de que se le dé el derecho de defensa en un tiempo oportuno a los ciudadanos que se sientan afectados. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos. Ahora yo quiero que me saquen de una duda y también a mi auditorio, ustedes que son los expertos. Si se da el tema de segunda vuelta, se aprueba, bueno, va a ser difícil que en esta presente legislatura se haga. Vaya, que exista voluntad y se haga en la tercera legislatura. Se tiene que ratificar en cuarta legislatura, es decir, en enero del 2025, que es año de elecciones. Sí. Entonces, perfectamente se puede hacer. sí. ¿Sí? Todavía hay tiempo. Ok. Lo único, Ramón, que es recomendable, y es aquí donde hay que pedirle sensatez a la clase política, y antes que entremos a la apertura del ciclo electoral que lo comprenden las primarias y las generales, tenemos que tener las reglas claras.
que no nos vaya a pasar que las reformas de la actual ley electoral se dio 2 días antes de las elecciones generales. Jugamos con 2 tipos de reglas. 2 tipos de reglas ahí. Una para las primarias y otra para las generales. Y eso, si hubiésemos leguleyado, alguien que hubiera metido en el lío de leguleyar, nos hubiera metido en un grave problema jurídico en el país. Porque usted entró al proceso. Y el proceso inicia con la convocatoria que se va a hacer el 8 de septiembre del 2024 y finaliza con la declaratoria de las elecciones generales. Entonces, las reglas deben de estar claras antes de esa primera convocatoria. Bueno, por eso les digo yo, antes del 8 de septiembre del 2024. Claro. Sí, fíjese que lo que dice el magistrado tiene mucha razón. La ley se aprobó a tiempo. A mí me tocó ser uno de los redactores de las 2 leyes, la del 2004 y la del 2021. Pero en el Congreso fue que la durmieron, ahí tuvieron un montón de tiempo y no la aprobaron. Y como él decía muy bien, se aprobó 2 días antes de la convocatoria a las elecciones generales. Las primarias se hicieron con la ley anterior. La otra cosa también es muy cierto, y estoy de acuerdo, que tienen que hacerse a tiempo y no esperar a última hora para hacer reformas electorales. Sobre todo, algunas deberían de ser aprobadas en los primeros meses de este año. Del 2024. De 2024. Sobre todo, que se decida si habrá o no habrá balotaje. Eso es lo más urgente porque necesita reforma constitucional. Lo demás también es saludable resolverlo o hacer las reformas que se van a hacer con tiempo suficiente y no dejarlo para última hora. Entonces coincidimos esta tarde con mis invitados que ambos sugieren que la primera reforma es segunda vuelta, balotaje, para garantizar un proceso electoral del 2025 general con amplia participación y que sobre todo el voto del ciudadano tenga el valor que realmente merece en esta democracia. Gracias, pero el balotaje, Ramón, debe tener sus condiciones. Claro, claro. ¿En qué sentido? Si usted no alcanza un umbral, por decirle algo, un 10% sobre la segunda posición, entonces vamos al balotaje. Pero si usted alcanza el umbral del 10%, usted no va a balotaje. Pero siempre y cuando ese primer lugar sea por lo menos el 40%. Eso es la norma en América Latina, bueno, a excepción de Nicaragua, que es el 35%. Entonces, sobre eso también hay que estar vigilantes. Yo les agradezco mucho. Gracias a ambos por participar en Día Político. Hasta aquí el programa. Que pase una feliz noche.